La última vez estuvimos mirando temas relacionados con la ecuación general de la transferencia en una dirección con ciertas condiciones y evaluadas en unos límites. Vamos a revisar, dar un recorderis rápido. Esto fue lo último que hicimos. Fue la ecuación general de la conducción, ¿cierto? Entonces, esta fue la última, digamos, la última clase que tuvimos, donde explicamos que esta es la ecuación de Kelsey, de una pared, ¿no? Esta es la ecuación general con generación de energía y con un estado transitorio, ¿sí? O sea, para una pared esa ecuación. Aquí tenemos la ecuación para un cilindro. Igual, donde tenemos la ecuación general con generación y en un estado transitorio, ¿sí? Y esta sería, la última, viene a ser la ecuación para una esfera, ¿no? Esfera. Y aquí tenemos la ecuación general, la generación de energía y la transferencia del estado transitorio, ¿cierto? Si esto lo colocamos, si esto lo hacemos cero, pues tenemos un estado estacionario, ¿cierto? En cualquiera de estas condiciones. Y el hecho de tener la conductividad por fuera de la derivada quiere decir que ¿qué? Que estamos con una conductividad constante, ¿no? Constante. Si la conductividad no fuera constante, pues estuviera por acá dentro de la derivada, ¿no? Por acá. ¿Sí? Porque no la pudiéramos sacar como una constante. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones. Esa es la ecuación general. Y en este caso, ya sabemos este tema. ¿Qué más habíamos visto rápidamente? Habíamos visto unas condiciones de frontera. Ustedes pueden revisar en sus libros, en el resumen, los que no hayan leído y no tengan mucho tiempo. Digamos, aquí encuentran rápidamente toda la información del capítulo. Aquí teníamos unas condiciones de frontera cuando eran unas temperaturas específicas. Unas condiciones de frontera cuando teníamos flujo de calor. Aquí el flujo de calor. Cuando el flujo de calor estaba en un límite o cuando estaba en el otro límite, ¿listo? Cuando teníamos una condición de aislamiento, ¿sí? Cuando teníamos una condición de aislamiento o cuando teníamos una condición de convección, tanto en un límite como en el otro límite, ¿listo? ¿Qué más habíamos dicho? Yo les dejé un ejercicio al final, ¿cierto? O ustedes quedaron en hacer unos ejercicios, pues para tratar de ver qué dudas tenían relacionadas con esto. Aquí hay otra condición cuando es con radiación y hay otra condición cuando hay cuerpos o hay varias placas unidas, ¿no? Varias capas. Entonces una capa sigue a la otra y la temperatura de una será igual al inicio de la temperatura de otra. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es la parte teórica. Miremos aquí algunos ejercicios. ¿Listo? Me preocupa es que nadie tiene ninguna. Nosotros vimos, empecemos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Este ejercicio nos dice, en los medidores de flujo de calor se usa un dispositivo muy sensible conocido como termopila, que sirve para medir la diferencia de temperatura de uno a otro lado de una película delgada conductora de calor, hecha de Kapton. Kapton es un material específico para eso. Si la termopila puede detectar diferencias de temperatura de hasta 0.1 grado centígrado y más, el espesor de la película del Kapton es de 2 milímetros. ¿Cuál es el flujo mínimo de calor que puede detectar este medidor? ¿Listo? Este es un problema de ¿qué? De generación de energía, ¿no? Nosotros dijimos que
la generación estaba dada como generación es igual a generación por volumen, sí, por volumen, ¿sí? La cantidad de calor generado es igual al flujo de calor por el volumen, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué dice? Bueno, pero este no es de flujo, sino de flujo, no es de generación, sino de flujo, ¿cierto? Porque nos dice que al final, ¿cuál es el flujo mínimo de calor que puede detectar el medidor? Entonces, flujo mínimo de calor. Acuérdense que el flujo de calor está determinado por Q es igual a la cantidad de calor sobre el área, ¿cierto? ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué nos dice ahí? Entonces nos dice que la diferencia de temperatura de uno u otro lado de la película delgada conductora equivale a tanto. Entonces tenemos aquí la conductividad del Kapton, que es igual a 0,345 vatios metro grado Kelvin. Y que la diferencia de temperatura, o sea, el delta de temperatura, lo mínimo será 0,1 grados centígrados, ¿cierto? ¿Y cuál será el flujo? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría la ecuación? Pues va a ser la segunda derivada de la temperatura con respecto a esto, ¿cierto? En un estado no hay generación y no hay condiciones de cambio en el tiempo, entonces será igual a 0, ¿cierto? Y esto ya esta es la ecuación general. Pero ¿cómo la planteamos ya directamente aplicado a este ejercicio? La conducción de calor, porque nosotros estamos hablando de la conducción de calor, ¿cierto? Que la conducción de calor es menos K delta T sobre delta X, ¿cierto? Para un flujo, esta con el área sería para, nos daría ¿qué? El calor, ¿cierto? Pero si yo divido todo entre el área, si yo divido aquí entre el área, pues esto se me convierte en ¿qué? Esto se me va y esto se me convierte en flujo, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar aquí? El flujo. ¿Sí lo ven? Entonces yo digo que la conducción de calor en el flujo, o sea, en alguna de sus fronteras, equivale a ¿qué? Al flujo. ¿Sí? Esta es una ecuación de flujo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque él me dice que es un medidor, ¿cierto? Una termopila. O sea, tiene aquí una placa. Vamos a entenderlo un poco más del ejercicio porque de pronto tiene aquí una placa, ¿cierto? Tiene una placa. ¿Sí? Entonces, una termopila. Esa termopila tiene un sensor determinado, una termocupla en este lado y una termocupla en este lado, o sea, pegados o adheridos a las dos superficies de la placa. Y esas superficies me dan una diferencia de voltaje y así yo mido cuál es el flujo de calor que me atraviesa esa placa, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, como el principio de la termopila, para medir la diferencia de temperatura de un lado a otro de una película delgada conductora de calor hecha de Kapton. Si la termopila puede detectar diferencias de hasta 0,1 grado centígrado, ¿qué quiere decir? Que entre la temperatura de esta pared, ¿cierto? O sea, la temperatura 1 y la temperatura 2, él puede detectar una diferencia de hasta 0,1 grados. Entonces yo digo que lo mínimo de mi delta de temperatura será 0,1 grados centígrados, ¿cierto? Pues porque me lo está contando el ejercicio. La diferencia de temperatura puede ser de 0,1 grados centígrados o más. Y el espesor de la película es de 2 milímetros. Entonces yo pongo aquí pues que son 2 milímetros, ¿cierto? ¿Cuál es el flujo mínimo de calor que puede detectar este medidor? Entonces me están pidiendo no la cantidad de calor total, sino el flujo, porque no nos están dando área, ¿cierto? Entonces me dice cuál es la cantidad de calor por unidad de área. Es el flujo. Entonces me están pidiendo cuánto es
el flujo que puede detectar, como sabemos que el flujo es el mismo, ¿cierto? Entonces, es una condición de flujo en alguna de sus fronteras. Entonces, lo que sucede acá adentro, lo que sucede desde este punto a este punto se denomina conductividad, ya lo habíamos visto, y es menos K por A por delta T sobre delta X. Esto es lo que ocurre en esta parte de la placa, ¿cierto? Esto me determina la condición de temperatura en esta placa. Ahora, ¿qué me están diciendo? Determine el flujo de calor mínimo. Yo lo puedo detectar o aquí o acá, ¿cierto? En cualquiera de estos puntos yo lo puedo detectar. O sea, yo lo puedo igualar a cualquiera de estas condiciones iniciales. ¿Sí? Por eso se me convierte en una condición de flujo en una frontera específica. Eso estaba, sí, lo acabamos de ver en el resumen. Entonces, menos K delta T sobre delta X. ¿Sí? ¿Tenemos las condiciones? ¿Tenemos el K? Sí lo tenemos el K, ¿cierto? ¿Tenemos el delta X? ¿El delta T? También lo tenemos porque nos da aquí, nos dice que la temperatura o el delta es de 0.1. Y tenemos el espesor, también lo tenemos, ¿cierto? Entonces, mi flujo, ¿a qué será igual? A delta X, perdón, a menos K, a menos K, ¿cuánto es? 0.345 vatios sobre metro grado Kelvin, ¿sí? Por delta T. En este caso, el delta T es el que me comanda este valor, ¿verdad? Si yo cambio el delta T, esto puede convertirse o quedarse como negativo o convertirse en positivo, ¿no? O sea, si yo voy, si mi temperatura va en dirección del flujo, pues esto se convierte en positivo. Si mi temperatura no va en dirección del flujo, yo le pongo este menos para que se convierta en positivo, ¿no? Así es la teoría. Como en este caso, yo no tengo temperaturas, o sea, yo no tengo unos valores específicos, sino que yo solo estoy calculando el flujo de calor, pues yo supongo que mi delta de temperatura va en concordancia con el flujo de calor, ¿cierto? Entonces, yo hago esto positivo, o sea, lo asumo positivo, pero es porque yo creo que mi flujo va a ir en concordancia, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo como negativo, quiere decir que esto está calculando una pérdida de calor, pero como no estamos generando calor, ¿cierto? Sino simplemente midiéndolo, pues simplemente vamos a saber que va de lo menor a lo mayor, o sea. Dividido entre los 2 milímetros. ¿Esto a qué equivale? 0.002, ¿cierto? 0.002. Sí, estamos bien. 1, 2, 3 metros. Y esto lo vamos a multiplicar. Perdón. Eso no es dividido, sino multiplicado, ¿cierto? Multiplicado. Aquí es 0,002 metros. ¿Sí? Este pasa acá. Entonces... Es al contrario, profe. Sí. No, sí. Es al contrario, profe. Arriba iría el cambio de temperatura. Sí, aquí va el cambio de temperatura, ¿cierto? El cambio de temperatura sobre la distancia. No, estamos bien. Estamos bien. Casi estaba bien, pero lo que 0,345 vatios sobre metro grado Kelvin. Acá va la temperatura y abajo va la distancia. Si no les entendí, perdón, no les había entendido. Aquí va la temperatura, que es 0.1 grados Kelvin. Lo puedo convertir a Kelvin, ¿cierto? Porque es una diferencia. Si yo paso esto a Kelvin, pues igual me va a dar... Si yo tuviera las dos temperaturas en Kelvin, él me quiere decir que hay una diferencia hasta de 0.1 centímetros, ¿cierto? Grados centígrados. Entonces, dividido entre 0.002 metros, ¿cierto? ¿Eso cuánto nos da?
17.25. 17.25. El flujo aquí será igual a 17,25 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, ¿en qué radicaba este ejercicio o la importancia? Es que ustedes identifiquen qué condición están, entender el ejercicio, digamos, ¿sí? Si lo entendemos de esta forma, como lo planteamos acá, pues ya es fácil entender que lo que tenemos que hacer es igualar la ecuación a una condición que es el flujo de calor en cualquiera de sus dos límites, ¿sí? Porque el flujo es igual el que atraviesa toda la pared. Entonces, Nos la dan a 0.1 grados centígrados, ¿no es cierto? sí, señor. Esa no es necesario pasarla a grados Kelvin, solo se la pone así y ya. Es porque es una diferencia. Digamos, acuérdense que el delta es una diferencia. Si yo paso ese grado centígrado, ese 0.1 grado centígrado a grado Kelvin, haría una gran diferencia y no me daría el resultado. ¿Por